reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1491. Los expertos se enfrentan. Justo cuando Shifen terminó de dar órdenes, una figura apareció detrás de Cola. Asesino. Ten cuidado. Espina sin vida gritó para advertir al caballero guardián cuando vio la figura. Se paró a solo 5 metros de Cola, y a esa distancia, incluso pudo sentir el movimiento en la gracia, pero a pesar de llevar sus sentidos al límite, no pudo detectar la figura que se acercaba. Solo después de que esta figura se revelara, se dio cuenta de que el asesino enemigo, nunca había oído hablar de una técnica de ocultación de tan alto nivel. Aunque Espina sin vida trató de detener el ataque del asesino, este fue simplemente demasiado rápido. Una fracción de segundo después de que el asesino apareciera, un filete de luz negra cortó la espalda de Cola. ¿De verdad crees que tienes alguna esperanza de salir de este lugar con vida? Diente de Sombra, que llevaba una máscara negra, siseó después de aparecer detrás de Cola. Asesinar. Pen. Cuando la luz negra descendió, los jugadores cercanos oyeron el sonido de cristales rotos. Antes de que nadie se diera cuenta, una barrera transparente se había manifestado detrás de Cola. El ataque de Dientes de Sombra cortó la barrera por la mitad, pero Cola permaneció ilesa. ¿Alguien bloqueó mi ataque? Diente de Sombra fue sorprendido con la guardia baja. Se volvió para buscar a su alrededor, intentando encontrar al jugador que había bloqueado su espada. La mirada del asesino pronto encontró a Yurin Summer, que llevaba una túnica de mago negra y un bastón de madera azul. ¿Realmente detuvo la emboscada de Diente de Sombra? ¿Quién es esa elementalista? Nine Dragon's Emperor, que comandó la batalla desde lejos, le echó una mirada a Yurin Summer. Diente de Sombra era la experta número 1 del pabellón de Dragón Fénix. Tanto sus habilidades como sus objetos estaban entre los mejores del gremio. Incluso el dragón marcial, que había conseguido un dominio, no siempre podía defenderse de las emboscadas de Diente de Sombra. El emperador de los 9 dragones no se habría sorprendido mucho al ver a un jugador de combate cuerpo a cuerpo con rápidas reacciones defenderse del ataque de Diente de Sombra, pero había sido un elementalista. Fue increíble. Jovencita, tu velocidad de reacción es bastante impresionante. Pero todo lo que has hecho se llama muerte sobre ti misma. Diente de Sombra dijo en un tono escalofriante, estrechando sus ojos en Yurin Summer. Luego se transformó en una sombra, corriendo hacia los elementales mientras ignoraba a Cola. Una vez que un asesino fallaba una emboscada, les era muy difícil matar a un MT del mismo nivel. Por otro lado, matar a una clase de armadura de ropa era fácil. Esto era especialmente cierto para Dientes de Sombra, que recientemente había obtenido el rango épico de Botas de Sombra. Estas botas épicas aumentaron su aceleración inicial hasta el 20% de su velocidad de movimiento máxima, aumentando su destreza a un nivel completamente nuevo. La mayor diferencia entre los jugadores expertos y los ordinarios era su destreza. Incluso con los mismos atributos, los expertos parecían más rápidos cuando se movían. Por el contrario, los jugadores ordinarios típicamente parecían robots, sus acciones eran aburridas y predecibles. Esto se debía a la falta de destreza. La destreza de los jugadores se manifestaba principalmente en su aceleración, en la rapidez con la que uno podía pasar del 0% de su velocidad máxima al 100% y viceversa, no en su velocidad máxima. Cuanto más hábil era uno, más corto era el intervalo. Los jugadores serían entonces capaces de realizar hazañas que normalmente eran imposibles. Si un jugador podía empezar a acelerar al 20% de su velocidad máxima de movimiento, el cambio sin duda aumentaría su destreza por un gran margen. Diente de Sombra esquivó un hechizo tras otro. Incluso cuando numerosos expertos en combate cuerpo a cuerpo le bloquearon el camino, se abrió paso fácilmente a través de los huecos sin que le pillaran. Espina sin vida incluso ejecutó una perfecta lanza partida, pero la técnica de combate fue totalmente inútil contra el asesino. No solo no había logrado golpear a Diente de Sombra, sino que incluso había sido golpeado por el contraataque del hombre. A pesar de que Diente de Sombra contraatacó con un ataque ordinario, el impacto lanzó a Espina sin vida a más de una docena de metros, y su HP cayó instantáneamente un sexto de su máximo. ¿Cómo es que ese tipo es tan rápido? El resultado sorprendió a Cleansing Whistle y a los otros miembros de Asura. Nunca pensaron que Espina sin vida pudiera ser repelida tan fácilmente.
Afortunadamente, todos los jugadores de la Isla del Trueno tenían prohibido usar las habilidades de Berserk. Las consecuencias habrían sido inimaginables si Espina sin vida hubiera sido golpeada por un diente de sombra poderoso. Tras apartar al Berserker de su camino, Diente de Sombra llegó rápidamente a Yurin Summer, cortando el Magic Breaker en la garganta del elementalista. Muere. Diente de Sombra activó la habilidad Tier 1, Dark Blade sin dudarlo. No solo era imposible bloquear esta habilidad, sino que además ignoraba la defensa del objetivo. Lo más importante es que la habilidad silenciaría al objetivo durante 5 segundos al ser golpeado. Incluso un experto común y corriente podía derrotar fácilmente a un jugador de clase mágica que no pudiera lanzar hechizos durante 5 segundos. Sin embargo, justo antes de que la espada del asesino mordiera el verano atrayente, varios arcos de electricidad dorada lo envolvieron y sellaron sus movimientos. ¡Qué juicio tan acertado! Diente de Sombra se sorprendió un poco al ver los arcos que lo ataban. Las habilidades de control y los hechizos de restricción no eran normalmente instantáneos. Como resultado, los jugadores tenían que predecir el progreso de un objetivo en movimiento y reaccionar en consecuencia. Aunque Diente de Sombra esperaba que a Yurin Summer intentara detenerlo con una habilidad de control al acercarse, no esperaba que la mujer se usara a sí misma como cebo, aprovechando el instante en que se detuvo para atacar. Sin embargo, Diente de Sombra también había reaccionado rápidamente. Cuando se dio cuenta de que no podía moverse, usó una habilidad de control para liberarse. Luego le lanzó el rompedor mágico al elementalista una vez más. Sin embargo, a Yurin Summer se había preparado para esto, dando medio paso atrás. Como había detenido a Diente de Sombra un segundo antes, había perdido su impulso. Como resultado, la velocidad de Magic Breaker había disminuido significativamente, dando a Yurin Summer suficiente tiempo para retroceder y apenas evitar la espada corta. ¡Increíble! Cuando Espina sin vida, que estaba a la distancia, vio esto, se asombró del control que Yurin Summer tenía sobre el campo de batalla. Yurin Summer agitó su bastón después de esquivar el ataque de Shadow Toad. De repente, numerosas bolas de rayos azules del tamaño de una pelota de baloncesto aparecieron alrededor del elementalista. Un momento después, las más de 30 bolas de rayo bombardearon a Diente de Sombra desde varias direcciones. El asesino no tuvo más remedio que retirarse temporalmente. Pero como si las bolas de rayo se hubieran fijado en él, se movieron hacia sus puntos ciegos. Al final, incluso un experto en el reino de los dominios como Diente de Sombra se vio obligado a activar pasos de viento, aprovechando el momento de invulnerabilidad para retirarse. ¿Por qué Alacero tiene tantos expertos? 9 dragones emperador fue aturdido. Nunca esperó que Alacero tuviera más gente capaz de forzar a Diente de Sombra a retroceder. En otro lugar, Cola llegó para ayudar a Phoenix Rain, cargando contra el llama de Bloodandi que se acercaba. A pesar de esto, el hombre no mostró signos de evitar al caballero guardián. En su lugar, levantó su escudo y aumentó su velocidad. Uno era un guerrero de escudo, mientras que el otro era un caballero guardián. Ambos jugadores tenían altos HP y defensa. Ninguno de ellos tenía miedo de una colisión frontal. ¡Boom! Cuando los dos escudos chocaron, una poderosa onda expansiva sacudió sus alrededores, causando que los jugadores cercanos se estremecieran involuntariamente. Bloodandi Llama, que hasta ahora había sido imparable, había dado un paso atrás. Por el contrario, Cola se mantuvo firme. La diferencia entre sus fuerzas era obvia a simple vista. ¿Esto es de verdad? ¿Alguien realmente detuvo a Bloodandi Llama? Las diversas superpotencias que observaban la lucha con sus espejos mágicos se sorprendieron por la fuerza de Cola. Nadie podía creer que alguien hubiera detenido al famoso Bloodandi Llama. Bloodandi Llama era famoso por su violencia en el mundo de los juegos virtuales. Siempre había sido un guerrero de escudo y perseguía la fuerza bruta. A diferencia de los MT comunes, Bloodandi Llama se centró en la fuerza al asignar sus puntos de atributo libre y seleccionar armas y equipo. Además de su escudo y su hacha de 2 cabezas, su pieza de pecho, su casco y sus guantes tenían un rango épico. El hombre no se molestó en ocultar los efectos de brillo de su equipo. Sin embargo, a pesar de tan excelente equipo, había perdido una batalla de fuerza. Era simplemente inconcebible. Capítulo 1492. El poder del cazador de dragones. Después de ser repelido por Cola, Bloodandi Llama no evidenció ni la más mínima cólera o frustración. Al contrario, se lamió los labios y reveló una expresión de excitación. Inmediatamente después, levantó su escudo y atacó a Cola de nuevo.
Esta vez, sin embargo, no hizo un asalto frontal. En su lugar, justo cuando Blood Llama estaba a punto de enfrentarse a Cola, cambió repentinamente su juego de piernas, generando una imagen posterior en su ubicación original mientras daba vueltas y evitaba la carga de Cola, dejando al caballero de la guarda solo para golpear el aire. Inmediatamente después, Blood Llama apareció a la derecha de Cola, el hacha de doble cabeza en su mano golpeando al lado de Cola, que no estaba protegido por el escudo del caballero de la guarda, con la velocidad del rayo. Maldición. Después de lo cual, un crujiente estruendo resonó en los alrededores. También volaron chispas deslumbrantes. En el momento crítico, Cola había logrado mover su cuerpo lo suficiente como para permitir que su espada de una mano bloqueara el ataque de Blood Llama. Mientras tanto, como resultado de este enfrentamiento, Blood Llama retrocedió un paso. El corte doppelganger de Blood Llama fue bloqueado. Phoenix Rain, que inicialmente se preparaba para ayudar a Cola, no pudo evitar sorprenderse con esta escena. ¿Cuánta fuerza esconde el alacero? Originalmente pensó que tenía una comprensión muy clara de la fuerza de Cola. Mientras tanto, hasta donde ella sabía, Cola definitivamente no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Blood Llama, a pesar de que era el principal MT de la fuerza principal del alacero y poseía unos atributos básicos bastante respetables. Sin embargo, con los hechos que se le presentaron, no tuvo más remedio que admitir que su comprensión era inadecuada. En realidad, Lluvia Fénix no fue la única persona sorprendida por este resultado. Los miembros de la Flor de los Siete Pecados y el Emperador de los Nueve Dragones también se sorprendieron. En este momento, dos de sus miembros más poderosos fueron detenidos. Además, la distracción de Blood Llama le dio a Phoenix Rain y a los demás la oportunidad de concentrarse en tratar con los otros miembros de la Flor de los Siete Pecados. Solo Shifen encontró que este resultado era natural. Después de todo, Cola y Ayuri Summer habían obtenido el legado del cazador de dragones. El legado de la cazadora de dragones era un legado relativamente especial. A diferencia de otros legados, no proveía a los jugadores con ninguna habilidad o hechizo elaborado. Sin embargo, era un legado que se podía mejorar. Si el legado fuera completamente mejorado, no sería ni un poco inferior a un legado de pico. La razón de esto fue el poder de dragón que los jugadores recibieron al obtener el legado del cazador de dragones. Cuanto más denso era el poder del dragón dentro del cuerpo de un jugador, mayor era el poder que podían exhibir. La leyenda dice que el poder del cazador de dragones más fuerte de la historia supera incluso el de los dragones. Ahora que Cola y Ayuri Summer se habían convertido en cazadores de dragones, su nivel de vida era superior al de los jugadores de nivel 2. Por lo tanto, sus atributos básicos, físicos y velocidad de reacción no eran algo con lo que los jugadores del mismo nivel y nivel pudieran compararse. Estos atributos se harían cada vez más fuertes a medida que Cola y Ayuri Summer obtuvieran más cristales de origen de dragón. En ese momento, sus atributos de vida serían capaces de alcanzar el mismo nivel que los dragones. En el dominio de Dios, los dragones eran el símbolo de la muerte y la destrucción. Si los jugadores podían alcanzar un nivel de vida igual al de los dragones, uno podía imaginar lo fuertes que podían llegar a ser. Podían fácilmente abrumar incluso a los jugadores que se habían demonizado. Mientras tanto, en la Isla del Trueno, que impedía a los jugadores utilizar las habilidades de Berserk, los atributos básicos de Cola y Ayuri Summer eran probablemente inferiores a los de Shifen. En cuanto a su físico, el de ellos era incluso ligeramente superior al suyo. Esta fue la razón por la que Shifen les había encargado a los dos que abrieran un camino para el equipo. En cuanto a las técnicas, Blood Llama y Shadow Toad tenían una ventaja abrumadora sobre Cola y Ayuri Summer. Sin embargo, la diferencia de niveles y el poder de la clase cazador de dragones eran más que suficientes para compensar la diferencia de técnicas y permitir que Cola y Ayuri Summer apenas superaran a los dos expertos del reino del dominio. Con Blood Llama atado, Phoenix Rain y Blue Phoenix pudieron coordinar sus ataques entre sí y reducir implacablemente el número de miembros de la Flor de los Siete Pecados. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo que el equipo de Phoenix Rain saliera del cerco. Maestro del pabellón del dragón, Al Acero ha escondido mucho de su poder. Con las capacidades de Phoenix Rain, me temo que su equipo solo tardará un par de minutos más en escapar del cerco, dijo un Dead, riéndose mientras miraba a los distantes miembros de la Flor de los Siete Pecados que luchaban. ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Al escuchar las palabras de los no muertos, el emperador de los 9 dragones apretó los dientes y dijo, «Bien. Mientras puedas localizar al equipo de Phoenix Rain aquí, te daré ese objeto».
Aunque había conseguido invitar a Bloody Paradise para que le ayudara, conseguir que Undead actuara personalmente era otra historia. Sin embargo, con la situación habiendo llegado a este punto, no podía importarle menos pagar el costo adicional ahora mismo. Si no lograba deshacerse de Lluvia Fénix en este terreno favorable, hacerlo sería mucho más difícil después. Muchas gracias, dijo el muerto viviente, sonriendo débilmente. Luego comenzó a caminar lentamente hacia el campo de batalla. Al entrar Undead en el campo de batalla, los miembros de Paraíso Sangriento sufrieron de repente un cambio. Como si hubieran entrado en un frenesí, ignoraron todos los costes para abrir un camino para los no muertos. En cuanto a Undead, cantó un conjuro mientras avanzaba. De repente, una serie de magia negra apareció en el cielo, envolviendo la mitad del campo de batalla. El maná ambiental comenzó a surgir hacia el conjunto mágico, formando numerosas lanzas de color negro. Maldición de nivel 1, plumas oscuras. Desaparece. Los no muertos bajaron su bastón. De repente, varios cientos de lanzas negras descendieron de los cielos. Como si tuvieran vida propia, estas lanzas negras golpearon los puntos ciegos de los jugadores enemigos. Cada lanza llevaba el poder de un ataque de nivel 1 pico. Incluso los MT con alta defensa y resistencia mágica perdieron más de 6000 HP cuando fueron golpeados. En cuanto a las otras clases, recibieron más de menos 10.000 de daño por cada lanza. En un abrir y cerrar de ojos, las lanzas de color negro mataron a más de una docena de jugadores, que no se defendieron adecuadamente. Incluso el solitario 9, que poseía la guardia de los titanes, no pudo repeler cada lanza que le enviaron y terminó siendo golpeado 8 veces. Si no hubiera activado el corazón de titán, su HP habría terminado hace tiempo en un nivel crítico. ¿Quién es ese hombre? La expresión de Cleansing Whistle se oscureció considerablemente cuando miró fijamente a Undead. Sentía que Undead era simplemente demasiado aterrador. Después de todo, el hombre había logrado controlar cientos de lanzas negras simultáneamente, haciendo que las lanzas se movieran como si estuvieran vivas. Afortunadamente, se mantuvo a una distancia considerable de los muertos vivientes y fue golpeada por solo 3 lanzas. Si hubiera estado más cerca de los elementales, ya habría perdido la vida. Así que este es el 11º experto en la lista de expertos del dominio de Dios. La expresión de Nieve Suave se tornó sombría al ver a los no muertos moverse lentamente en su dirección. Con sus atributos básicos y sus estándares de combate, sería capaz de manejar una docena o más de esas lanzas negras simultáneamente como mucho. Sin embargo, si tuviera que enfrentarse a más de 100 de esas lanzas, lo más probable es que tuviera que activar la habilidad activa de la armadura de batalla de las 7 luminarias, Gloria del Dios del Cielo, para sobrevivir. Sin mencionar que el muerto viviente solo había usado un hechizo hasta ahora, pero ya había causado mucha devastación. Si permitían que los elementales continuaran lanzando hechizos libremente, las consecuencias serían definitivamente inimaginables. Phoenix Rain, que actualmente defendía a los miembros de la Flor de los 7 Pecados, también tenía una expresión sombría cuando veía a un no muerto entrar en el campo de batalla. A los no muertos se les llamaba la mano del diablo. El hombre era capaz de exhibir cualquier hechizo o habilidad en todo su potencial. Además, su habilidad para controlar la situación del campo de batalla era inigualable. Era más adecuado para las batallas en grupo. Individualmente, también era mucho más fuerte que viejos monstruos como Blood and Llama y Shadow Toad. Fue precisamente debido a los no muertos que incluso Kurron, el gran maestro del pabellón del dragón Fénix, temía mucho al paraíso sangriento. Lluvia, detén tu inútil resistencia y acepta obedientemente tu destino. El emperador de los 9 dragones dijo burlonamente cuando vio que las mareas de la batalla se volvían a su favor. Él era plenamente consciente de lo poderoso que era un muerto viviente. Incluso el dragón marcial, que se había apoderado de un dominio, podía sobrevivir contra los no muertos por poco tiempo. Además, ambos bandos estaban actualmente entremezclados, haciendo imposible que alguien utilizara hechizos de destrucción a gran escala sin que se produjera fuego amigo. En tal situación, un no muerto, un elementalista capaz de controlar libremente sus hechizos, era prácticamente una existencia divina. ¿Líder del gremio, debería ir allí? Aqua Rose sugirió. En este momento, se enfrentaba a más de 3 expertos en el reino del refinamiento simultáneamente. Sin embargo, al ver que los miembros de Undead and Bloody Paradise se descontrolaban, decidió que era más importante tratar con ellos primero. No es necesario. Tus hechizos tienen demasiado AOE. No son adecuados para este estrecho y caótico campo de batalla.
Yo me encargaré de él, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza antes de correr hacia los no muertos. Capítulo 1493. 1 contra 2. En el caótico campo de batalla, aunque los miembros de Paraíso Sangriento eran solo unos 60, la presencia de los no muertos elevó la fuerza general del equipo por un margen significativo. La razón de esto era la capacidad de un DA para ayudar a sus aliados en momentos de necesidad. Al mismo tiempo, también era capaz de crear huecos para que estos aliados golpearan a sus oponentes. Era como el señor del campo de batalla, e incluso Shifen no podía evitar sentir admiración por las capacidades de los no muertos. Un Dead no solo podía conseguir el control absoluto del campo de batalla con sus hechizos, sino que también podía manipular libremente a sus enemigos en el campo de batalla. Fue precisamente por este talento suyo que el pabellón secreto le había apodado la mano del diablo. Cuando Shifen entró a 60 yardas de un muerto viviente, más de 20 bolas de fuego y lanzas de hielo volaron repentinamente hacia él. Para Shifen, sin embargo, los ataques de este grado ni siquiera le justificaban bloquearlos. Haciendo un pequeño cambio en su juego de piernas, fácilmente maniobró para salir de la trayectoria de ataque de estos hechizos. Mientras se dirigía rápidamente hacia los no muertos, 3 espadas de luz se abrieron paso repentinamente hacia él. No solo se inclinaron estos 3 cortes de manera que sellaron el camino de avance de Shifen, sino que también le impidieron evadirlos, dejándole sin otra opción que recibirlos con sus espadas. Maldición. Maldición. Dan. Shifen bloqueó rápidamente los 3 cortes antes de que pudieran acercarse a menos de 5 metros de él. Inmediatamente después, la sombra de una figura descendió del cielo. Al mismo tiempo, una columna de llamas también descendió directamente hacia Shifen. Flama Slash. Sin embargo, Shifen, que era capaz de llevar sus 5 sentidos al límite, hacía tiempo que había notado este ataque. Retorciendo su cuerpo, ejecutó un chop ascendente, enviando 3 arcos negros de luz para contrarrestar el descenso de la llama. ¡Boom! Cuando las intensas llamas chocaron con los 3 cortes convergentes del chop de Shifen, una poderosa onda expansiva se extendió a los alrededores. Al extenderse la onda de choque, también repelió a la figura descendente, que aterrizó a unos 6 metros de Shifen. ¿Es necesario que el todopoderoso comandante de la Legión del Dragón de Guerra haga tan pequeños movimientos? Shifen miró a la figura que tenía delante. Esta figura pertenecía nada menos que a Martial Dragón, el comandante de la Legión de Dragones de Guerra. También era el ayudante de más confianza del emperador de los 9 dragones. En ese momento, el dragón marcial blandía una gran espada de plata grabada con runas carmesí y llevaba una armadura de batalla gris plateada. También había alcanzado ya el nivel 49 y no era ni un poco inferior en comparación con Phoenix Rain. Además, si uno prestaba atención al cuerpo del dragón marcial, se daría cuenta de que el número de equipamiento épico que poseía no era ni un poco inferior al de Blood and Llama. Notablemente, la gran espada que el dragón marcial blandía, que fue nombrada Nieve de Plata, era la espada número 17 entre las 36 espadas famosas del dominio de Dios. Al mismo tiempo, también fue la marca registrada del dragón marcial en la vida anterior de Shifen. A pesar de que Nieve Plateada se clasificó solo ligeramente por encima de Rayo de la Muerte, debido a que era una espada de 2 manos, poseía mucho más poder que Rayo de la Muerte. Como se esperaba del anciano honorario del Alacero. Te las arreglaste para bloquear mi ataque incluso bajo tales circunstancias. El dragón marcial no se agitó en lo más mínimo por las palabras burlonas de Shifen. Al contrario, se rió y dijo, sin embargo, conmigo aquí, nadie podrá acercarse a los no muertos. Si alguien más dijera estas palabras, definitivamente se reirían de ellos por su estupidez. Sin embargo, cuando el dragón marcial las dijo, nadie en el campo de batalla sintió nada malo en ellas. Como el dragón marcial era un experto en el reino del dominio del pabellón del dragón Fénix, ningún jugador o poder se atrevió a despreciarlo. Entonces, tendrás que ser capaz de detenerme primero. Diciendo eso, Shifen ejecutó pasos vacíos y desapareció de la visión de todos. La presencia de los no muertos era como una poción de Berserk. Si no detenía al hombre ahora, el daño que los no muertos y los miembros de Paraíso Sangriento podrían causar no sería motivo de risa. Originalmente, Shifen había pensado en usar una habilidad de silenciamiento. Sin embargo, la singularidad del campo de batalla de la Isla del Trueno no solo impedía a los jugadores utilizar las habilidades de Berserk. Las habilidades de silenciamiento eran igualmente ineficaces en la Isla del Trueno. Por lo tanto, no tenía otra opción que tomar medidas personalmente ahora.
Ni siquiera pienses en pasar de mí tan fácilmente. Al mismo tiempo que Shifen desapareció, la gran espada del dragón marcial aparentemente se extendió como un rayo de luz plateado disparado por el arma y aterrizó en un lugar a unos 10 metros del dragón marcial. Cuando el rayo golpeó, dejó un profundo corte en el suelo. Mientras tanto, Shifen también había aparecido repentinamente ante este corte. Por supuesto, Pasos del Vacío es completamente inútil contra los expertos del Reino del Dominio. Echando un vistazo al dragón marcial, que permaneció de pie en su posición original, Shifen decidió renunciar a tratar con los no muertos primero. Los expertos en el Reino de los Dominios fueron capaces no solo de llevar sus 5 sentidos a sus límites, sino también de observar su entorno desde la perspectiva de una tercera persona. Pasos Vacíos era un juego de pies específicamente destinado a engañar el sentido de la vista del oponente solamente. Por lo tanto, engañar al dragón marcial con Pasos Vacíos era simplemente imposible. La única razón por la que Shifen intentó ejecutar el juego de pies fue con la esperanza de que retrasara la reacción del dragón marcial por un momento. Ahora, sin embargo, parece que Pasos Vacíos fue incapaz de hacer siquiera eso. ¿Qué? ¿Rendirse ya? El dragón marcial se rió mientras miraba a su oponente inmóvil. En respuesta, Shifen simplemente continuó observando en silencio al dragón marcial. Comparado con el hecho de que el dragón marcial era un experto en el Reino de los Dominios, Shifen era más cauteloso con la gran espada en manos del berserker. Como una de las 36 espadas famosas del dominio de Dios, Nieve Plateada poseía efectos especiales ocultos, al igual que la hoja abisal. Mientras que la hoja abisal podía reunir el maná circundante alrededor de su usuario, Nieve Plateada podía extender el alcance de sus ataques. Por supuesto, esta extensión no estaba exenta de límites. Sin embargo, aún así le daba al dragón marcial un rango de ataque máximo de 15 yardas. Aunque este efecto oculto solo podía mantenerse durante intervalos extremadamente cortos, ya era más que suficiente para un jugador experto. Cuando los expertos luchaban, siempre medían el rango de ataque de su oponente antes de atacar. Si el otro lado podía extender repentinamente su rango de ataque, uno podía imaginar el efecto que tendría en una batalla. Mientras tanto, el hecho de poder extender su rango de ataque hasta 15 yardas permitió al dragón marcial cubrir más terreno en su defensa. Esta fue también la razón por la que el berserker había dicho antes palabras tan jactanciosas. Además, esta extensión del ataque no era todavía el aspecto más poderoso de Silver Snow, que residía en su capacidad de ejecutar ataques en 2 etapas. La espada famosa era capaz de salvar hasta 10 cortes hechos antes durante 15 segundos. Cualquier enemigo que entrara en contacto con estos cortes recibiría daño. Esta era también la única habilidad que poseía Silver Snow, Marca Rota. Aparte de Marca Rota, Nieve Plateada no poseía ninguna otra habilidad. Mientras tanto, fue precisamente debido a esta habilidad que Nieve Plateada se ubicó en el 17º lugar entre las 36 espadas famosas del dominio de Dios. En otras palabras, el dragón marcial podía colocar trampas invisibles en cualquier lugar a menos de 15 metros de él. Por lo tanto, Shifen no solo tenía que tener cuidado con los ataques del dragón marcial mientras luchaba, sino que también tenía que evitar pisar cualquier lugar donde el berserker hubiera cortado antes. Ya que no vienes, me dirigiré a ti en su lugar. El dragón marcial no tenía intención de alargar esta lucha. Al ver que su oponente no respondía, inmediatamente activó la carga sobre Shifen. En ese momento, el muerto viviente, que se dirigía lentamente hacia la lluvia fénix, también se fijó en Shifen. Inmediatamente comenzó a cantar encantamientos, invocando una muralla de hielo para ayudar al dragón marcial a bloquear el camino de retirada de Shifen y al mismo tiempo enviando una andanada de llamas de nivel 1 al punto ciego defensivo de Shifen. Tanto el dragón marcial como el no muerto eran expertos en el reino del dominio, y ambos eran capaces de percibir claramente cada uno de los movimientos de Shifen. Por lo tanto, cuando se enfrentaban a los ataques de estos dos expertos, Shifen no tenía otra opción que recibir sus ataques, ya que esquivar era simplemente imposible. ¡Qué despreciable! Esos dos tienen el descaro de trabajar juntos. Cuando Gentle Snow vio al dragón marcial y a los no muertos enfrentándose a Shifen, quiso acercarse y ayudar a Shifen. Sin embargo, Dragón de Sangre y otros dos expertos del reino del refinamiento la tenían bien agarrada. En cuanto a Shifen, sus dos oponentes eran jugadores igualmente extraordinarios capaces de enfrentarse a un gran señor del mismo nivel.
A pesar de que Shifen tenía la ventaja en los atributos básicos, si no tenía cuidado con sus ataques, lo matarían muy fácilmente. Justo cuando la nieve plateada del dragón marcial y el aluvión de bolas de fuego de los no muertos estaban a punto de descender sobre Shifen, Shifen apretó sus dos espadas y ejecutó la órbita de la espada. De repente, la muralla de hielo detrás de él y las luces de la espada y las bolas de fuego delante de él fueron destrozadas por la órbita de la espada. ¡Qué atributos tan poderosos! El muerto viviente se sorprendió un poco cuando vio su muro de hielo destrozado. Muy rápidamente, sin embargo, cambió su método de ataque y ejecutó el triple lanzamiento. Sonriendo débilmente, dijo, veamos cómo te enfrentas a este movimiento. De repente, aparecieron varias matrices mágicas alrededor de Shifen. Del suelo, surgió una espiga de tierra. Desde el cielo, un rayo descendió. De sus alrededores, numerosas lanzas de hielo apuñalaron a Shifen simultáneamente. Mientras tanto, Martial Dragón tampoco se contuvo y ejecutó la habilidad más fuerte de la clase Berserker, Indiscriminate Slash. De repente, numerosos rayos de luz plateada se entrelazaron, formando un muro que empujó hacia Shifen. Este abrumador patrón de ataque hizo que las cabelleras de todos los presentes en el campo de batalla se estremecieran. Sin embargo, justo cuando estos ataques estaban a punto de llegar a Shifen, Shifen apuñaló abruptamente a Kijin-Rai en el suelo. Invoca a rayo. De repente, los arcos de rayos se extendieron por los alrededores de Shifen, borrando instantáneamente los ataques de los no muertos y los dragones marciales. ¡Qué poderosa habilidad! Martial Dragón se sorprendió un poco por este resultado. Nunca pensó que Shifen poseería una habilidad capaz de eliminar otras habilidades. Sin embargo, se rió al momento siguiente y dijo, sin embargo, estoy seguro de que solo puedes usar esta habilidad tuya una vez. Él y el muerto viviente fueron capaces de ejecutar su ataque coordinado de nuevo después de un breve enfriamiento. Incluso podían cambiar las habilidades y los hechizos que usaban y ejecutar otros patrones de ataque. No necesitaban depender de habilidades poderosas como las de Shifen para defenderse y atacar. Si bien es cierto que solo puedo usar esta habilidad una vez dentro de un cierto periodo de tiempo, si los dos no pueden coordinarse de nuevo, entonces no importa, respondió Shifen, sonriendo tranquilamente. Luego activó la muerte fantasma y el corte de 9 dragones. Capítulo 1494. Muerte de un solo golpe. En el instante en que Shifen activó sus habilidades, la doble creada a partir de la muerte fantasmal activó inmediatamente la hoja de viento y se dirigió hacia los no muertos, mientras que los 16 fantasmas de la hoja abisal convocados por Nine Dragons Slash se dirigieron hacia el dragón marcial, no dando a los dos ninguna oportunidad de reaccionar. Los expertos en el reino de los dominios ya eran oponentes difíciles de enfrentar, en primer lugar. Con el dragón marcial y el no muerto ahora trabajando juntos, esquivar sus ataques combinados era simplemente imposible. Los hechizos de los muertos vivientes, en particular, apuntaban con precisión a las debilidades de las defensas de Shifen. Después de incluir la ayuda del dragón marcial, el asalto combinado ya había excedido las capacidades defensivas de la órbita de la espada. Por lo tanto, lo único que Shifen podía hacer ahora era hacer que su doble distrajera a los no muertos mientras usaba ataques a distancia para lidiar con el dragón marcial, quien era aficionado al combate cuerpo a cuerpo. ¿Un doble? El muerto viviente simplemente sonrió cuando vio a la doble de Shifen moviéndose hacia él. Inmediatamente, comenzó a hacer un triple casting de nuevo. Lanza de tierra. Explosión de hielo. Huella de fuego. Los tres hechizos eran de nivel 1. Lanza de tierra debía limitar los movimientos del objetivo, explosión de hielo servía como ataque frontal e infligía una debuff de velocidad de movimiento, y huella de fuego era un ataque aéreo dirigido al punto ciego defensivo del objetivo. Bajo el control de los no muertos, la combinación de los tres hechizos se convirtió en un movimiento definitivo que mataría al objetivo de los no muertos con una certeza casi absoluta. Mientras tanto, los jugadores normalmente necesitaban controlar personalmente a sus dobles. Si el jugador no dedicaba toda su concentración a controlar a sus dobles, estos no mostrarían todo su potencial. Además, los dobles normalmente tienen atributos básicos más débiles que el cuerpo principal. Por lo tanto, en la opinión de un DA, era simplemente una broma para Shifen enviar a su doble a él. En otros lugares, los 16 fantasmas de la hoja abisal eran como inexistentes cuando se enfrentaban al dragón marcial.
A pesar de que Shifen ejecutó la órbita de la espada con los fantasmas de la espada, Martial Dragón se las arregló para evadir los ataques que le enviaron mientras mantenía una distancia fija de Shifen, manteniendo a Shifen dentro del rango de ataque de su nieve plateada. ¿Realmente crees que puedes matar a un muerto viviente con solo una doble? Acabarás matándote aún más rápido si divides tu atención. Al notar que la atención de Shifen vacilaba ligeramente, el dragón marcial aprovechó esta oportunidad para avanzar abruptamente. De repente, el dragón marcial desapareció de donde estaba, el suelo sobre el que el berserker había estado parado se hizo añicos por el empuje de sus pies. En el momento siguiente, 12 dobles del dragón marcial se formaron alrededor de Shifen, los 12 apuñalaron sus grandes espadas al espadachín rodeado. Habilidad tabú de nivel 1, Dragon Toad. Si Shifen se enfrentara a un experto ordinario, aunque dividiera su atención entre él y su doble, no tendría ningún problema en tratar con dicho experto. Sin embargo, su oponente ahora mismo es el dragón marcial. Dividir su atención en este momento resultó en que expusiera aún más puntos débiles. Dragón. Shifen se sorprendió. Nunca pensó que el dragón marcial había aprendido la habilidad de Dragon Toad de la clase Berserker. Dragon Toad fue la habilidad más rápida de nivel 1 para los Berserkers. Además, cada ataque realizado por la habilidad llevaba el doble de la fuerza del usuario. Si esta habilidad golpeaba a Shifen, las consecuencias serían inimaginables. Muere. Gritó el dragón marcial. Si Shifen hubiera hecho todo lo posible, con sus atributos superiores, podría esquivar fácilmente la mayoría de los ataques del dragón marcial. Sin embargo, hacerlo era mucho más difícil ahora que dividía su atención entre él y su doble. Justo cuando los 12 ataques estaban a punto de caer sobre él, Shifen activó instintivamente la cuchilla defensiva. En el siguiente momento, los 12 rayos de luz plateada que se acercaban rápidamente a Shifen se detuvieron abruptamente a una pulgada de su cuerpo. Sin embargo, el dragón marcial había anticipado este movimiento desde hace mucho tiempo. Saltó rápidamente en el aire antes de lanzar su gran espada hacia abajo, toda su persona parecía haberse transformado en un meteoro mientras se precipitaba hacia Shifen. Habilidad tabú de nivel 1, estrella en caída libre. Este movimiento era la única habilidad AOE de nivel 1 disponible para los Berserkers. Aunque la habilidad tenía un radio modesto de solo 10 yardas, cualquier enemigo dentro de ese radio de 10 yardas recibiría un golpe devastador. Además, todos los jugadores golpeados verían reducida su velocidad de movimiento en un 80% y su velocidad de reacción, en un 50%. Después de que Fallen Star descendiera, el suelo en el que se encontraba Shifen se convirtió inmediatamente en un cráter. Los jugadores de los alrededores se estremecieron involuntariamente al ver el foso ardiente y lleno de humo. Tan fuerte. El espino sin vida, que estaba luchando a corta distancia, se sorprendió indescriptiblemente cuando vio esta escena. El dragón marcial había completado su ataque a 2 puntas tan rápido y suave que parecía como si fuera un solo y gran ataque a espina sin vida. No había ningún retraso entre los dos ataques en absoluto. Rain, ahora que Yefen del ala cero ha muerto, quiero ver cuánto tiempo seguirás luchando. El emperador de los 9 dragones se burló cuando vio a Shifen desaparecer por completo. En el equipo de Phoenix Rain, Yefen era sin duda el jugador más fuerte. También era uno de los pocos jugadores capaces de enfrentarse al dragón marcial. Ahora que Yefen ya había sido asesinado, el equipo de Phoenix Rain tendría dificultades para detener al dragón marcial. Sin embargo, tan pronto como el emperador de los 9 dragones terminó de hablar, la doble de Shifen, cuyo HP había caído previamente a un nivel crítico por los implacables ataques de los no muertos, se recuperó de repente a pleno HP. ¿Cómo es posible? ¿Cambió de lugar con su doble? Undead estaba un poco confundido cuando vio a la doble de Shifen recuperándose a su máxima potencia. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo que había pasado. Inmediatamente balanceó su bastón y llamó a una pared de hielo para bloquear a Shifen, luego sonrió y dijo, aunque lograste encontrar el camino, simplemente estás desperdiciando tu vida. Sin tu habilidad para salvar vidas, ¿cómo vas a bloquear este movimiento mío? Como dijo el muerto viviente, se formó un conjunto de magia negra bajo los pies de Shifen. Las barreras negras emergieron entonces de ella. En el siguiente momento, estas barreras comenzaron a retorcerse y a constreñir el espacio en el que estaba Shifen. Este movimiento no era un hechizo que los no muertos hubieran aprendido. Más bien, era una habilidad adicional, iluminación oscura, del ojo del rey del infierno, el bastón que manejaba.
Cuando se activaba, la habilidad congelaba el espacio alrededor del área objetivo, evitando que los jugadores atrapados dentro de su rango se movieran. Después, el espacio congelado se borraría. Aunque el AOE de la habilidad no era particularmente grande, era mucho más fuerte que los hechizos ordinarios de destrucción a gran escala. Conviértete en polvo. El muerto viviente golpeó el trasero de su bastón en el suelo. ¡Bum! De repente, el espacio en el que estaba Shifen se hizo añicos como un espejo. ¿Por qué molestarse? El dragón marcial suspiró cuando miró el espacio destrozado. Aunque no había sentido que Shifen cambiara de posición con su doble, un enfrentamiento frontal con un elementalista como un muerto viviente era un suicidio. Ni siquiera el propio dragón marcial se atrevió a acercarse a un no muerto en una pelea. La razón de esto fue porque cuanto más cerca estaba el rango, más corta era la distancia que los hechizos de los no muertos necesitaban recorrer. Con el perfecto control de Undead sobre sus hechizos, incluso el dragón marcial se vería abrumado si se acercaba a menos de 10 metros del elementalista. Después de que el espacio alrededor de Shifen fuera completamente destruido, justo cuando Undead se centró en Aqua Rose y a Yurin Summer, una voz juguetona entró repentinamente en sus oídos. ¿Eso es todo? Los no muertos volvieron a mirar la ubicación original de Shifen, una expresión sombría apareció repentinamente en su rostro. En este momento, Shifen todavía podía ser visto realmente de pie en el espacio destrozado. Además, estaba completamente ileso. Incluso su HP se mantuvo al 100%. ¿Cómo es posible? Es invulnerabilidad. La mirada del no muerto se volvió seria mientras estudiaba la débil y dorada barrera que envolvía el cuerpo de Shifen. Las habilidades de invulnerabilidad de larga duración eran extremadamente raras en el dominio de Dios. Incluso los diferentes Super Guilds tenían solo unas pocas personas con tales habilidades. Nunca pensó que Shifen tuviera una. Así es, dijo Shifen, riéndose. Luego se dirigió directamente hacia los no muertos. Aunque Undead intentó lanzar un hechizo para detener a Shifen, este último ya había desaparecido de donde estaba. Entonces, Shifen apareció justo enfrente de los no muertos. Habilidad tabú de nivel 2, golpe instantáneo. Aunque Undead reaccionó rápidamente y había usado inmediatamente Blink para distanciarse de Shifen, en el momento antes de desaparecer, un destello azul cortó su cuerpo. En el momento siguiente, el cuerpo de Undead apareció en un lugar a 15 yardas de distancia. En ese momento, sin embargo, una flor de sangre ya había florecido en el pecho del muerto viviente. En cuanto a Undead, era como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas, su cuerpo se derrumbó impotente en el suelo. Tan rápido. Comandante. ¿Cómo es posible? Los miembros del Paraíso Sangriento se quedaron estupefactos cuando vieron que el HP de los no muertos tocaba fondo. Capítulo 1495. 12 firmamentos. Sin instantes trique, Shifen definitivamente tendría dificultades para matar a los expertos del Reino del Dominio. Esto era especialmente cierto en un caótico campo de batalla donde no podía usar ninguna de sus habilidades de Berserk. Con el apoyo de expertos curanderos, su enemigo podía retirarse y recuperarse fácilmente si no acababa con él lo suficientemente rápido. Al final, pelearían una batalla interminable de desgaste. Este no era el resultado que Shifen quería. Su equipo perdía miembros con cada segundo que pasaba. En una batalla interminable, él perdería. Mientras tanto, Instantes Trique tenía un alcance limitado y un enfriamiento muy largo. Con la distancia que había entre el dragón marcial y el muerto viviente, Shifen solo podía usar la habilidad para acabar con uno de ellos. Entre los dos expertos en el Reino del Dominio, Shifen había decidido enfrentarse a los no muertos, que representaban la mayor amenaza para su equipo. De hecho, había enviado a su doble a acosar a los muertos vivientes precisamente para crear una oportunidad de usar el ataque instantáneo contra los elementales. Sin embargo, Undead era bastante inteligente. El elementalista había mantenido una cierta distancia de su doble, atacando desde su máximo rango. Sin embargo, cuando Undead asumió que Shifen había muerto, se relajó, dándole a Shifen la oportunidad que necesitaba. Aún así, casi había permitido que los muertos vivientes se escaparan. Afortunadamente, había desencadenado el efecto del rayo de la muerte, aumentando su velocidad de ataque inicial al 50% del máximo. Cuando Undead se derrumbó, los miembros de Bloody Paradise quedaron atónitos. Undead era el pilar de fuerza del equipo de aventureros. Ahora que este pilar había caído, los miembros restantes habían perdido la voluntad de luchar. Todo lo que quedó fue el horror.
Estaban especialmente asustados por el espantoso golpe del espadachín. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, su comandante había perdido la vida. Aunque Undead era solo un elementalista, tenía más de 30.000 HP. Sin embargo, Shifen había devorado cada punto de golpe en un solo golpe. En otras palabras, este espadachín podía matar instantáneamente a cualquier clase de armadura de ropa en el campo de batalla. Incluso podía eliminar a los MT con altos HP y defensa en 2 o 3 golpes. ¿Cómo es tan rápido? El emperador de los 9 dragones, que miraba con orgullo desde la distancia, tenía una expresión sombría mientras miraba a Shifen. La mayoría de los expertos en el campo de batalla podrían no haber entendido lo que acababa de pasar, pero él lo había visto. En el instante en que Shifen apareció ante los muertos vivientes, estos últimos activaron el parpadeo para escapar, pero ni siquiera la activación instantánea de la habilidad pudo tener un efecto completo antes de que Shifen completara su ataque. Esta velocidad de ataque divina era simplemente inaudita. Si permitía que Shifen se acercara a él, el emperador de los 9 dragones sintió un escalofrío arrastrándose por su columna vertebral. ¿Esta es la verdadera fuerza del comandante? ¿Qué tan fuerte es? Ni siquiera un elementalista tan poderoso podría escapar del comandante después de activar Blink. El solitario 9 y los otros miembros de Asura se sorprendieron cuando vieron a los enemigos de Shifen asustados, manteniendo su distancia del espadachín. Los miembros de Asura soñaban con lograr tal hazaña. Sin embargo, mientras todos observaban a Shifen en estado de shock, el emperador de los 9 dragones finalmente hizo su movimiento. Un arco largo gris oscuro, grabado con motivos mágicos, apareció en su mano izquierda. El maná que rodeaba al emperador de los 9 dragones se dirigió hacia el arma. Al mismo tiempo, el emperador de los 9 dragones sacó de su bolso una flecha cubierta con motivos mágicos y carmesí. Los patrones mágicos del arco largo y la flecha parecían similares. Era obvio que eran parte de un conjunto. Maestro del pabellón. Martial Dragón se sorprendió al ver a su maestro de pabellón sacar el arma y la munición. El arco largo de la mano del emperador de los 9 dragones se llamaba Destructor de Estrellas, un arma mágica muy especial. Cuando se usaba con su flecha emparejada, el arco largo obtenía la habilidad adicional, 12 firmamentos. Cuando se activaba, la habilidad lanzaba 12 ataques simultáneos, cada uno de los cuales tenía suficiente poder para herir a un gran señor del mismo nivel. Además, los 12 ataques eran imposibles de esquivar. Los ataques incluso rompían la invulnerabilidad. Era un movimiento final que solo podía ser usado una vez cada 10 horas. Ni siquiera el gran maestro del pabellón sabía sobre el destructor de estrellas del emperador 9 dragones. Inicialmente había planeado guardar esta carta de triunfo para los poderosos jefes guardianes de la Isla del Trueno. El dragón marcial nunca esperó que el maestro del pabellón de los dragones celestiales usara el arco largo contra Shifen. Muere. El emperador de los 9 dragones tiró de la cuerda del arco del destructor de estrellas, estirando el arma en un círculo completo. Apuntó a Shifen, que estaba a casi 100 metros, antes de activar los 12 firmamentos. La clase Ranger ya tenía el mayor rango de ataque de todas las clases de rango. Sin embargo, incluso después de llegar al nivel 1, los Rangers solo tenían un rango de ataque máximo de 52 yardas, pero los 12 firmamentos podían duplicar ese rango, fijándose en objetivos hasta 104 yardas de distancia. Shiu. 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 De repente, la flecha carmesí que el emperador 9 dragones había lanzado se dividió en 12 rayas de luz azul oscuro que volaron hacia Shifen. A medida que estas flechas se movían, atravesaban el espacio como si atravesaran el papel, dejando a su paso un rasgón espacial tras otro. Después de matar a un muerto viviente, Shifen había planeado aprovechar el choque para derribar a unos cuantos enemigos más a su alrededor, pero cuando vio de reojo el arco largo del emperador de los 9 dragones, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El destructor de estrellas había sido increíblemente famoso en su vida anterior. El arco largo ocupaba el 28º lugar en la lista de clasificación de armas mágicas en el dominio de Dios. En las manos de un jugador de nivel 2, el arma incluso heriría a un monstruo mítico del mismo nivel. Solo que Shifen no se había dado cuenta de que el emperador de los 9 dragones había obtenido el destructor de estrellas tan pronto en el juego. Al ver las 12 flechas que salían del arco largo del emperador de los 9 dragones, Shifen activó instintivamente el escudo del vacío, una barrera protectora capaz de absorber un daño igual a 10 veces su máximo PS. Luego ejecutó la órbita de la espada para desviar las flechas entrantes.
Una vez que el ataque se había fijado, 12 firmamentos lo seguiría a donde fuera. No tenía otra opción que tomar los ataques de frente. Afortunadamente, Instant Strike todavía estaba en efecto. Inmediatamente, una galaxia de estrellas se formó a su alrededor, chocando con los 12 rayos de luz azul oscuro. ¡Bum! 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 Cada ataque empujó a Shifen varios metros hacia atrás. Para cuando bloqueó el 12º ataque, estaba a 60 yardas de donde había empezado, y su escudo del vacío se había roto. El HP de Shifen cayó como si no hubiera un mañana. 90%, 70%, 50%. Cuando finalmente dejó de deslizarse hacia atrás, su barra de alta presión se estabilizó. No está muerto. ¿Cómo es posible? El emperador de los 9 dragones le dio a Shifen una mirada incrédula. Simplemente no podía creer que su ataque, que incluso podría herir a un gran señor, no había logrado matar a Shifen. Además, aunque Shifen se veía bastante miserable, incluso con un corte en la mejilla por la presión del ataque, todavía tenía más del 20% de su PS. Los 12 firmamentos no es realmente una broma. Shifen sonrió amargamente mientras miraba sus manos entumecidas. Si no fuera por su fuerza, que incluso excedía la de un gran señor del mismo nivel, escudo del vacío, y la suficiente velocidad de reacción, ese ataque le habría quitado la vida. Todos, presten atención. Las fuerzas de Miracle se dirigen hacia aquí. Si podemos aguantar un poco más, la victoria será nuestra. 9 dragones emperador declarado. El que mate a Phoenix Rain recibirá un equipo de oro oscuro de nivel 50. También recompensaré a quien mate a Irefen con 1000 cristales mágicos y una pieza de oro oscuro de nivel 50. El emperador de los 9 dragones no había pensado que se encontraría con alguien que pudiera amenazar su vida, pero después de ver a Shifen tomar los no muertos, ya no se sentía seguro. Si no se deshacía de Shifen ahora, y las habilidades del hombre terminaban sus enfriamientos, las consecuencias serían inimaginables. Tuvo que priorizar la muerte del espadachín, forzándolo a perder un nivel y un equipo. Si un experto del calibre de Shifen perdía una pieza de equipo con la que era particularmente compatible, su poder de combate se desplomaría. Solo entonces la mente del emperador de los 9 dragones estaría en paz. Por supuesto, matar a Shifen varias veces sería el mejor resultado. Equipo de oro oscuro de nivel 50. Todos saluden al maestro del pabellón. Al oír el anuncio del emperador de los 9 dragones, muchos de los jugadores de su equipo se volvieron hacia Shifen, deseosos de ganar las recompensas. Cuando los miembros del equipo de Phoenix Rain escucharon la declaración, se confundieron. No les sorprendió la recompensa por la cabeza de Phoenix Rain, pero también había puesto una recompensa aún mayor por la de Shifen. Los miembros del pabellón Fénix no entendían por qué el emperador de los 9 dragones daría prioridad a la muerte del espadachín sobre la de Lluvia Fénix. Sin embargo, lo que realmente desesperó a los miembros del equipo de Phoenix Rain fue la noticia de que los miembros de Milagro casi habían llegado al campo de batalla, viniendo a ayudar a su enemigo. ¿Ya se ha confabulado con Miracle? Shifen se sintió presionado por el tiempo mientras veía cómo se recuperaba la moral de sus enemigos. Cambió su mirada hacia Blood and Llama y los otros miembros de la Flor de los 7 Pecados. Parece que no puedo permitirme el lujo de contenerme por más tiempo. Mientras Shifen se dirigía hacia Blood and Llama, activó los pasos divinos para anular los ataques de los expertos enemigos que le rodeaban. Ambas manos seguían entumecidas, y lo mejor que podía hacer era mantener el control de sus armas, y mucho menos desviar un ataque. Un momento después, Shifen llegó a la sección del campo de batalla de Phoenix Rain. Apuñaló la cuchilla abisal en el suelo y activó la maldición abisal evolucionada. Capítulo 1496. Un movimiento, una muerte. Cuando se activó la maldición abisal, un gran conjunto de magia negra apareció bajo los miembros de la Flor de los 7 Pecados. Una niebla negra se levantó del conjunto, enredando a los jugadores expertos y restringiendo sus movimientos. Además, recibieron una debuff que redujo sus atributos básicos en un 20% durante 10 minutos. Aunque los miembros de la Flor de los 7 Pecados habían reaccionado muy rápidamente e inmediatamente activaron sus habilidades de eliminación de control, liberándose de la niebla, la reducción del 20% de sus atributos básicos disminuyó su poder de combate significativamente. La Flor de los 7 Pecados, en particular, vio cómo sus HP se agotaron mientras intentaban proteger a sus expertos en DPS. Incluso con el apoyo de numerosos curanderos, sus barras de HP cayeron constantemente. Incluso Blood and Llama, que había estado abrumando a Cola, se encontró a la defensiva.
¡Qué poderosa habilidad de control! Phoenix Rain le disparó a Shifen de un vistazo después de ver que el poder de combate del grupo de asesinos disminuyó drásticamente. Nunca había pensado que Shifen todavía tenía una carta de triunfo como esta. En un solo movimiento, Shifen había cambiado el rumbo de la batalla. En realidad, no había querido revelar este movimiento. Abyssal Curse haría maravillas en una gran batalla en la que los jugadores no podrían usar herramientas, habilidades de berserker o habilidades de silenciamiento, pero había muchas superpotencias luchando por el control de Thunder Island. El área de competición designada no era particularmente grande, por lo que era fácil para las diferentes potencias encontrarse. Mientras tanto, Abyssal Curse tuvo un enfriamiento de 20 minutos. Si su equipo se encontrara con otra superpotencia durante el enfriamiento, tendría una carta de triunfo menos. Cuando el emperador de los 9 dragones vio los resultados del ataque de Shifen, su expresión se oscureció. Los miembros de la Flor de los 7 Pecados ya tenían una desventaja numérica contra el equipo del pabellón Fénix. Tenían que confiar en sus MT y en sus curanderos para aguantar. Ahora que sus atributos básicos habían disminuido, les sería mucho más difícil contener a Lluvia Fénix y a su gente. Marcial, toma algunos hombres para ayudar a Bloodhound. No dejes que el grupo de Phoenix Rain se libere del cerco. 9 dragones que el emperador ordenó. Gracias al movimiento de Shifen, la Flor de los 7 Pecados sufrió una baja tras otra. A este ritmo, el equipo de Lluvia Fénix escaparía en menos de un minuto. Si eso sucediera, sería mucho más difícil derribar a su equipo. Entendido. Al recibir sus órdenes, el dragón marcial dirigió a más de 30 jugadores de combate cuerpo a cuerpo, que aún tenían una buena cantidad de su HP, a la esquina del campo de batalla de la Flor de los 7 Pecados. Aunque Gentle Snow y Zhao Yueru hicieron todo lo posible para detener a Martial Dragón cuando trataron de moverse por el campo, Martial Dragón fácilmente evadió las habilidades y los hechizos que le enviaron. Cuando no pudo esquivar un ataque, lo bloqueó con un golpe casual de su gran espada. Los curanderos en la retaguardia rápidamente reponían cualquier HP que perdiera. Mientras tanto, el equipo de Phoenix Rain puso todo su empeño en atacar a los miembros de la Flor de los 7 Pecados, que estaban en la defensa, con la esperanza de liberarse del campo de batalla lo antes posible. Ni siquiera sueñes con pasar por encima de nosotros. Cuando Bloodhound Llama vio que quedaban menos de 30 jugadores en su equipo, apretó los dientes y activó la habilidad tabú de nivel 1 para los guerreros de escudo, Fortaleza de Hierro. De repente, con Bloodhound Llama en el centro, un resplandor plateado envolvió a todos sus compañeros de equipo en un radio de 30 yardas. Los jugadores afectados recibieron instantáneamente un buff que disminuyó el daño entrante en un 30% y aumentó su HP máximo en un 15%. En cuanto a Bloodhound Llama, recibió un buff que disminuyó el daño entrante en un 40% mientras aumentaba su máximo HP en un 20%. Ambos buffs tuvieron una duración de 12 minutos. La Fortaleza de Hierro no solo alivió la presión de los curanderos, sino que también los HP de los jugadores afectados comenzaron a aumentar a pesar del bombardeo que recibieron. Bien. Como se esperaba de Bloodhound Llama. El emperador de los 9 dragones, que ayudó al dragón marcial a abrir un camino, se regocijó cuando vio a los miembros de la Flor de los 7 Pecados recuperarse. De repente, una sombra apareció ante los compañeros de equipo de Bloodhound Llama. Un rayo de luz abrasadora atravesó el flanco de un caballero guardián de nivel 47. Aunque el caballero guardián había sentido el ataque, no había sido capaz de responder lo suficientemente rápido. Pen. El caballero de la guarda de nivel 47, al que le quedaba más de la mitad de su PS, perdió todos los puntos al instante, lo que hizo que sus rasgos se vieran afectados por el choque mientras miraba a la figura que tenía delante. La figura no era otra que Shifen. Después de unos segundos de descanso, sus manos se habían recuperado, y los curanderos aliados le habían devuelto su PS. Antes de que el caballero de la guarda cayera al suelo, Shifen apareció ante un berserker de nivel 48. A pesar de que el berserker trató de cortar al espadachín con su hacha de batalla, Shifen bloqueó fácilmente el arma con la hoja abisal. El rayo asesino, que irradiaba un calor abrasador, atravesó sin piedad el corazón del berserker, y el poder del estallido de la llama convirtió al jugador en un montón de cenizas ardientes al instante. Shifen entonces atacó a un guerrero de escudo cercano. Para cuando Shifen utilizó los 15 ataques, había matado a 8 miembros de Flor de 7 Pecados, reduciendo instantáneamente los sobrevivientes de la organización a 19, los jugadores cercanos se quedaron sin aliento en la escena.
Incluso el miembro más débil de la flor de los 7 pecados presente era un experto en el reino del refinamiento. En un gremio de primera clase, estos expertos fácilmente se clasificarían entre los mejores, pero antes de Shifen, parecían estar hechos de papel. Yefen. Llama, mano de sangre, miró con ojos inyectados de sangre a Shifen mientras veía al hombre atravesar a sus compañeros de equipo. Inmediatamente, se sacudió la cola y atacó a Shifen. Antes de llegar al espadachín, saltó en el aire y golpeó con su hacha de doble cabeza la cabeza de Shifen. Habilidad tabú de nivel 1, rayo de relámpago. En el momento siguiente, un rayo descendió del cielo y golpeó el hacha de una mano de Bloodand Llama, aumentando su poder y velocidad enormemente. A pesar de eso, Shifen balanceó casualmente el rayo asesino para desviar el ataque. Habilidad de nivel 2, Shadow Blade. Boom. Cuando Kijin Rai chocó con el hacha de 2 cabezas, chispas brillantes salieron de las armas. El suelo bajo los pies de Shifen se agrietó y se hundió, extendiéndose a 10 metros del espadachín. Lo bloqueó. ¿Es siquiera humano? Es el movimiento más fuerte del comandante. Los miembros de la flor de los 7 pecados estaban estupefactos. No solo aumentó la fuerza de su usuario en un 330% y la velocidad de ataque en un 300% para un ataque, sino que también infligió daño adicional por el rayo. Ni siquiera un experto del mismo nivel podía bloquear el ataque, por no hablar de esquivarlo. Sin embargo, Shifen había bloqueado la explosión del rayo de Bloodand Llama, y solo había perdido alrededor de una quinta parte de su HP al hacerlo. ¿Cómo? Bloodand Llama miró fijamente a Shifen con una mirada atónita. Había ejecutado su ataque con absoluta perfección. Ni siquiera un experto en el reino del dominio debería ser capaz de bloquear el ataque a tiempo, muriendo instantáneamente, pero Shifen había mantenido su velocidad. Cuando los efectos de la explosión del relámpago se disiparon, algo aún más impactante sucedió. Bloodand Llama se desplomó al suelo, su HP disminuyó misteriosamente a un ritmo asombroso. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo estaba estupefacto. Bloodand Llama había atacado a Shifen, pero había muerto en lugar del espadachín. ¿Qué acaba de pasar? La multitud cercana estaba confundida. Gran hermana Rain, ¿viste lo que acaba de hacer Yefen? ¿Por qué Bloodand Llama murió en su lugar? Fénix Azul preguntó. Bloodand Llama se había centrado en matar a Yefen, pero no se dio cuenta de que Yefen también apuntaba a su vida. Aunque Yefen perdió el intercambio, Bloodand Llama perdió su vida, explicó Phoenix Rain en un aturdimiento. Una vez que procesó completamente lo que había sucedido, respiró profundamente mientras exclamaba: «Realmente es un loco». A Phoenix Rain le costó mucho imaginar que, a pesar de bloquear un ataque a toda potencia de un experto como Bloodand Llama, Shifen tuvo el descaro de lanzar un ataque simultáneo en el punto ciego del guerrero de escudo. Si Shifen hubiera cometido el más mínimo error de cálculo, podría haber caído al lado de Bloodand Llama. Capítulo 1497. Héroe de pie. Cuando Bloodand Llama murió, el silencio cubrió el campo de batalla. Los miembros de la flor de los 7 pecados no tenían nada más que miedo en sus ojos mientras miraban a Shifen. De repente, los miembros de la flor de los 7 pecados se dispersaron, huyendo de Shifen en todas las direcciones ya que ninguno de ellos se atrevió a interponerse en el camino del espadachín. ¡Qué asombrosa velocidad de reacción! ¿Bloodand Llama murió, así de simple? ¿Qué hizo Yefen? Mientras tanto, las diversas superpotencias espectadoras estaban aturdidas. Sus máximos expertos, en particular, miraban a Shifen con expresiones sombrías. Bloodand Llama había sido increíblemente rápido, pero Shifen no solo había seguido el ritmo del hombre a pesar de haber movido su espada un momento después de que Bloodand Llama comenzara su ataque, sino que también había tenido la atención de sobra mientras se defendía para usar las espadas sombrías contra el guerrero de escudo, cogiéndole desprevenido. Habría estado bien si el contraataque hubiera tomado a Bloodand Llama desprevenido. Lo que realmente sorprendió a los diversos expertos del pico fue que Shifen había matado a Bloodand Llama al instante, a pesar de que el guerrero de escudo había activado la fortaleza de hierro y le quedaban 2/3 de su PS. La fortaleza de hierro redujo el daño que Bloodand Llama recibió en un 40% y aumentó su máxima potencia en un 20%. Además, la clase de guerrero de escudo tenía otras habilidades pasivas que reducían el daño entrante por un gran margen. Con los 30.000 HP que le quedaban a Bloodand Llama, ni siquiera un berserker del mismo nivel debería ser capaz de matarlo al instante, pero Shifen había hecho precisamente eso. Los expertos se preguntaban qué habría pasado si se hubieran puesto en el lugar de Bloodand Llama.
¿Serían capaces de sobrevivir? ¿O las espadas de Shifen también les quitarían la vida? Lo que todos no sabían era que, aunque el contraataque parecía imprudente, Shifen había calculado todo el encuentro. Los jugadores de nivel 2 tenían un físico mucho más fuerte que los de nivel 1. Además, Shifen tenía múltiples objetos legendarios fragmentados. También estaba el hecho de que había reducido los atributos básicos de Blood and Llama con la maldición abisal. Además, Blood and Llama era un guerrero de escudo centrado en la fuerza. Para Shifen, que tenía la fuerza y la velocidad de un gran señor del mismo nivel, defenderse y matar a Blood and Llama no era un problema. Shifen no se molestó en perseguir a los miembros de la Flor de los 7 Pecados que huían. En su lugar, recogió las corazas de la armadura de placas que Blood and Llama había dejado caer. Aunque los tacos no eran de rango épico, eran de nivel 45 de equipo de oro oscuro. La pieza podía fácilmente conseguir unos pocos cientos de oro en el mercado. Después de recoger su botín, Shifen se dio la vuelta y corrió hacia el dragón marcial. Aunque nadie se interpuso en su camino de retirada ahora, todavía tendrían muchas bajas si permitieran que el dragón marcial y su gente los persiguiera y atacara. Mientras la batalla se intensificaba, el equipo de Phoenix Rain tenía menos de la mitad de sus 200 miembros originales. En cambio, el equipo del Emperador de los 9 Dragones todavía tenía más de 200 jugadores. La brecha en la fuerza de ambos lados siguió creciendo. Si no paraban al dragón marcial, él paralizaría a su equipo, incluso si al final escapaban. Ni siquiera pienses en escapar tan fácilmente. En este punto, el Emperador de los 9 Dragones sabía que no podía detener la retirada del equipo de Lluvia Fénix. Inmediatamente, se puso a trabajar junto al dragón marcial, masacrando a los jugadores que huían. Sin embargo, en lugar de tratar con los jugadores moderadamente hábiles, Martial Dragon y Nine Dragons Emperor apuntaron a Gentle Snow y Zhao Yueru. De repente, numerosas flechas cayeron sobre nieve suave, cortando su camino de retirada. Al mismo tiempo, el dragón marcial saltó en el aire, llegando al lado de la berserker femenina. Entonces blandió despiadadamente su gran espada a la diosa de la nieve. Habilidad de nivel 1, cruzado en llamas. Mientras las llamas se acercaban a la suave nieve, varios relámpagos azules se acercaron a ella desde una corta distancia, derribando el Flaming Cross Slash del dragón marcial. Yefen. Al anularse su ataque, el dragón marcial se volvió hacia el origen del rayo. Anteriormente había pensado que podría enfrentarse fácilmente a Shifen, pero había aprendido que tendría que mantener la guardia en alto contra el espadachín. El hombre ya había probado su fuerza cuando había matado a Llama el Muerto y el Mano de Sangre. Si no tenía cuidado, el espadachín podría tomar su vida también. Cuando Nieve Suave notó que el dragón marcial se había distraído, dio un suspiro de alivio y se retiró rápidamente. Todos, dejen de pelear y huyan. Shifen gritó cuando vio a sus aliados luchando desesperadamente. Voy a la retaguardia. ¡Qué atrevido! ¿De verdad crees que puedes detenernos tú solo? Un frío brillo destelló en los ojos del Emperador de los 9 Dragones mientras miraba fijamente a Shifen. Aunque reconoció que Shifen era bastante poderoso, el hombre se engañaría a sí mismo si pensara que podría detener a más de 200 expertos por sí mismo. El Emperador de los 9 Dragones y sus compañeros dejaron de contenerse mientras bombardeaban al equipo de Lluvia Fénix con sus ataques más fuertes. Sin embargo, cuando los hechizos y habilidades estaban a mitad de su curso, una poderosa onda expansiva irradiaba desde el centro del campo de batalla. Campo escalofriante. Cuando la onda chocó con los hechizos y habilidades del enemigo, se rompieron al instante. Además, Nine Dragons Emperor y su gente, que se encontraban dentro del alcance de Chilling Field, se enfriaron al disminuir rápidamente sus atributos y velocidades de movimiento. De repente, los Carámbanos bombardearon a los jugadores que perseguían al equipo de Phoenix Rain. Aunque estos jugadores trataron de defenderse, los Carámbanos eran mucho más poderosos de lo que habían imaginado. Cada Carámbano llevaba tanta fuerza como un gran señor. Los jugadores de nivel 1 no tenían forma de bloquear los ataques. 9 dragones emperador fueron forzados a salir del área efectiva del campo escalofriante. De repente, el equipo de Phoenix Rain se paró a un lado de una enorme división, mientras que la gente de Nine Dragons Emperor se paró al otro lado. Incluso un experto como el dragón marcial solo pudo estar dentro del alcance de campo escalofriante durante un breve momento antes de que él también fuera obligado a salir. ¿Esto es una habilidad de dominio? ¿Cómo es que tiene una? El emperador de los 9 dragones ha observado el campo de batalla cubierto de escarcha con una expresión oscura.
En el dominio de Dios, los hechizos de destrucción a gran escala eran sin duda los más fuertes en poder puro, pero estos hechizos no diferenciaban entre amigo y enemigo. Normalmente, solo eran efectivos en batallas que consistían en decenas de miles de jugadores. Las habilidades de dominio siguieron de cerca a los hechizos de destrucción a gran escala. Las habilidades de dominio combinaban tanto el ataque como la defensa. No solo podían suprimir a los enemigos, sino que también eran efectivas contra objetivos específicos. Sin embargo, los jugadores normalmente tenían que alcanzar el nivel 3 antes de encontrar las habilidades de dominio. Los jugadores que observaban fuera de la isla del trueno estaban estupefactos. ¿Es esto una broma? De hecho detuvo al equipo de Nine Dragons Emperor por sí mismo. ¿Quién es este Ye-Fen? Durante un tiempo, todos hablaron de Shi-Fen. Primero, él había matado a un no muerto, que tenía el apodo de la mano del diablo. Entonces había matado a Bloodand Yama, uno de los expertos representantes de la flor de los 7 pecados. Ahora, detuvo a más de 200 expertos por sí mismo. Esto era simplemente inconcebible. Ninguno de los más de 200 jugadores que luchaban por el emperador de los 9 dragones eran expertos comunes. Esta pequeña fuerza era más que capaz de aniquilar un ejército de varios miles de jugadores de élite, pero estaban indefensos contra Shi-Fen. Todo lo que podían hacer era observar cómo el equipo de Phoenix Rain se alejaba cada vez más de su alcance. Capítulo 1498. Captura de torres antiguas. Maldita sea. El emperador de los 9 dragones se congeló cuando vio al equipo de Lluvia Fénix alejarse de los suyos. Organizar esta emboscada para eliminar a Phoenix Rain había requerido mucho esfuerzo, pero Shi-Fen había arruinado sus planes. Con Shi-Fen manteniendo el campo escalofriante en el centro del estrecho valle, su equipo no pudo perseguir a Phoenix Rain. Incluso si lanzaban ataques a distancia, Shi-Fen no tendría problemas para esquivarlos con su velocidad y técnicas. Tampoco tenía la opción de usar un hechizo de destrucción a gran escala. Shi-Fen podía fácilmente alejarse del lanzador mientras el hechizo se activaba. Además, el emperador de los 9 dragones ya había usado 12 firmamentos, su carta de triunfo más fuerte. No sería capaz de usarla de nuevo durante las próximas 10 horas. Después de que el tiempo pasó, Shi-Fen echó un vistazo a su mapa del sistema. Cuando se dio cuenta de que Lluvia Fénix y los demás estaban lo suficientemente lejos, se dio la vuelta y se alejó a toda velocidad del campo de batalla, sin preocuparse por distraer al emperador de los 9 dragones y a su gente. Maestro del pabellón, ¿debemos dar la persecución? El dragón marcial preguntó después de ver salir a Shi-Fen. Aunque el equipo de Phoenix Rain había escapado, Shadow Toad había colocado un marcador en Ayuri Summer durante su lucha anterior. Por lo tanto, era totalmente posible perseguir al equipo de Phoenix Rain. No es necesario. Esta vez han tenido suerte. Tú y Diente de Sombra irán y ocuparán la antigua torre. Una vez que nos agrupemos con el equipo de Miracle, tendremos muchas oportunidades de enfrentarnos a Phoenix Rain, declaró con calma el emperador de los 9 dragones mientras dirigía su mirada a la antigua torre cercana. El objetivo principal de este concurso era ocupar los distintos campamentos de monstruos de la isla del trueno. Sin embargo, había un número limitado de campamentos en la isla. Con tantas superpotencias participando en el concurso, pondría el carro delante del caballo si persiguiera a Lluvia Fénix. Además, no solo Phoenix Rain había perdido la oportunidad de capturar las antiguas torres como resultado de esta batalla, sino que su equipo había sufrido graves daños. Después de tan doloroso revés, a Phoenix Rain le resultaría muy difícil dar la vuelta a las cosas. Aunque este resultado no era el que había planeado, había logrado parte de su objetivo. Entendido. El dragón marcial echó un último vistazo a la figura en retirada de Shi-Fen antes de contener su intención de matar. Luego lideró un equipo de 20 hombres hacia la antigua torre en la ladera de una colina cercana. Mientras tanto, las diversas superpotencias observadoras habían adquirido un nuevo conocimiento del equipo de Lluvia Fénix. Esto fue especialmente cierto para Ye-Fen del ala cero. Aunque solo había pasado un momento, Shi-Fen había retenido a más de 200 expertos por sí mismo. Incluso los expertos del reino de dominio de las superpotencias tendrían dificultades para replicar la hazaña. Ye-Fen es realmente desafortunado. Si se hubiera unido a una superpotencia en vez de a un pequeño gremio como el ala cero, su futuro no tendría límites. Envía a alguien a investigar a Ye-Fen. Quiero saber sus antecedentes. El emperador de los 9 dragones es despiadado.
Aunque Lluvia Fénix todavía tiene sus combatientes principales, más del 70% de las antiguas torres de la isla ya han sido capturadas. No tendrá más remedio que esperar hasta el próximo concurso. Después de la batalla entre Phoenix Rain y los equipos de Nine Dragons Emperor, las diversas superpotencias volvieron a prestar atención a la captura de antiguas torres y a la incursión en campamentos de monstruos. Mientras que algunos equipos se compadecieron del maestro del pabellón Fénix, otros celebraron su desgracia. Los primeros minutos fueron los más importantes del concurso. Las antiguas torres de Thunder Island eran fácilmente defendibles. Una vez que los jugadores capturaban una torre antigua, otros jugadores lo pasaban mal intentando robarla. Sin despachar una fuerza varias veces más fuerte que los defensores, las torres antiguas eran imposibles de tomar. Por lo tanto, los logros finales de las superpotencias participantes se decidían generalmente durante los primeros minutos. Además, entre las diversas superpotencias, el poder de combate general de Lluvia Fénix era el más débil. Después de todo, a diferencia de las otras superpotencias, el pabellón Fénix Dragón había dividido sus fuerzas. Después de que Lluvia Fénix y sus compañeros escaparan, buscaron una antigua torre desocupada mientras esperaban que sus compañeros muertos resucitaran. Finalmente, después de unos 10 minutos de búsqueda, uno de los asesinos exploradores encontró una torre no reclamada al borde de una bahía. Lluvia Fénix lideró inmediatamente a su equipo para capturarla. El equipo pasó alrededor de 10 minutos limpiando la docena o más del nivel 55, Lord clasificó a los orcos salvajes antes de que capturaran la antigua torre. Hermana Lluvia, acabo de recibir noticias de nuestros hombres en las afueras de la Isla del Trueno. Las 39 torres antiguas han sido capturadas. Me temo que hemos perdido nuestra oportunidad de asegurar una segunda torre, informó Fénix Azul con impotencia. ¿Cuál es la situación en el lado del emperador de los 9 dragones? Preguntó Lluvia Fénix, frunciendo el ceño. No esperaba que las otras superpotencias entraran en acción tan rápidamente que no tuviera la oportunidad de capturar una segunda torre. Los campamentos de monstruos de Thunder Island no eran un asunto trivial. Sin herramientas o habilidades de Berserk, derribar a los grandes señores ordinarios del mismo nivel sería extremadamente difícil, sin mencionar a los grandes señores de Thunder Islands. La defensa y la resistencia mágica que una sola torre proporcionaba probablemente no sería suficiente para ayudarles a capturar un campamento de monstruos, incluso si trabajaban juntos. Necesitaban los efectos debilitantes de 2 torres antiguas. Con la ayuda de Milagro, 9 dragones emperador ha capturado 3 torres antiguas. Su equipo ya se está preparando para asaltar un campamento de monstruos, dijo Fénix Azul. Luego envió a Lluvia Fénix un cuadro de estadísticas y continuó. Estas son las fuerzas que tiene custodiando las 3 torres. Ha asignado 102 jugadores en total. 42 personas están custodiando la torre más cercana a nosotros. El emperador de los 9 dragones no se arriesga. Lluvia Fénix reveló una amarga sonrisa al leer la información. Había planeado atacar una de las antiguas torres del emperador de los 9 dragones después de recuperar sus fuerzas, pero parecía que ya no era posible. Tendrían que correr durante casi 15 minutos para llegar a la torre más cercana. Aunque solo 42 personas defendían la torre, el grupo incluía a Dragón de Sangre, el líder de la rama del gremio del pabellón Dragón Fénix del gremio del Imperio del Dragón Negro. Con la ventaja del defensor, su equipo no podría tomar la torre a menos que atacara con todo lo que tenía. Si quisieran atacar la segunda torre antigua más cercana, necesitarían unos 23 minutos para alcanzarla. Además, tendrían que pasar por la torre del Dragón de Sangre durante la carrera. No podrían evitar la detección del emperador de los 9 dragones. Fácilmente podría enviar refuerzos a la segunda torre antes de que la alcancen. No importa lo que hicieran, no podrían robar una de las antiguas torres del emperador 9 dragones. Y tomar una torre de otra superpotencia era imposible. Todos los demás competidores ya conocían el predicamento de su equipo. Por lo tanto, habían enviado intencionalmente más mano de obra para defender las torres cerca de su equipo, fortaleciendo sus fortificaciones más allá de lo que 9 dragones emperador podía manejar. En pocas palabras, su equipo había perdido toda posibilidad de asegurar un campamento de monstruos durante este concurso. Mientras leía la información recogida, Shifen de repente comentó, no estamos completamente fuera de opciones. Todavía tenemos una oportunidad. Lluvia Fénix echó otro vistazo al informe que tenía en sus manos, pero incluso después de leerlo de nuevo, no pudo encontrar una torre antigua que su equipo pudiera asaltar.
¿Qué pasa con esta torre? Shifen dijo mientras señalaba una de las antiguas torres del Emperador 9 Dragones, la más alejada de su ubicación actual. ¿Esa? En un principio, Lluvia Fénix se emocionó al oír que aún tenían una oportunidad, pero después de ver la antigua torre a la que Shifen había apuntado, se quedó sin palabras. Aunque solo 25 jugadores están defendiendo esa torre, nos llevará 30 minutos llegar a ella. Para cuando lleguemos, los refuerzos del Emperador 9 Dragones nos habrán vencido allí. Nunca seremos capaces de capturar la torre. No. No apuntaremos solo a una torre. Capturaremos dos de sus antiguas torres simultáneamente, dijo Shifen, riéndose entre dientes mientras sacudía la cabeza. ¿Capturar dos torres? Lluvia Fénix miró la sonrisa de Shifen con confusión. Por un momento, se preguntó si el hombre había perdido la cabeza después de la provocación del Emperador de los 9 Dragones. Hermano mayor Yefen, ¿sabes las ventajas que tienen los jugadores después de capturar una torre? Los aliados cercanos a las torres no solo recibirán una mejora en sus atributos básicos, sino que también recibirán una mejora en la reducción del daño. Con nuestro actual poder de combate, seremos afortunados de capturar una torre. Simplemente no tenemos el poder de capturar dos a la vez, declaró Fénix Azul mientras señalaba la barrera mágica alrededor de cada una de las antiguas torres. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? Shifen dijo, riéndose. Para lograr los objetivos del concurso, uno tenía que tener muchos miembros del equipo. En esta etapa del juego, era probable que nadie entendiera el concurso de Thunder Island mejor que él. Además, tenía una herramienta estratégica para capturar las antiguas torres. Había querido evitar usarla, pero como el Emperador de los 9 Dragones había arruinado sus planes, no le importaba enseñarle al hombre el costo de hacerlo. Capítulo 1499. Táctica de asedio. Después de escuchar la propuesta de Shifen, Lluvia Fénix se quedó en silencio durante algún tiempo. Tratar de capturar dos torres antiguas simultáneamente era ir más allá con su equipo actual. Si fallaban, el poder de combate general de su equipo disminuiría una vez más, y capturar una torre más tarde sería aún más difícil. Sin embargo, sin tres torres antiguas, no tenían ninguna garantía de capturar un campamento de monstruos. Por un momento, Lluvia Fénix se forjó con la indecisión. Si no hacemos un movimiento pronto, será aún más difícil capturar un campamento, le recordó Shifen cuando vio la vacilación en los ojos de Phoenix Rain. Al igual que las antiguas torres, había un número limitado de campamentos de monstruos en la Isla del Trueno. Solo había 17 campamentos en este concurso. Ahora que las diversas superpotencias habían ocupado las antiguas torres, los campamentos serían su próximo objetivo. Si permanecían inactivos, sin hacer nada y permitiendo a las otras superpotencias capturar y ocupar los campamentos, perderían cualquier oportunidad que tuvieran actualmente. Una vez que un equipo capturaba un campamento de monstruos, los NPC se manifestaban para ayudar a los jugadores a defenderlo, lo que hacía que fuera mucho más difícil de asaltar que una torre antigua. Muy bien. Te paso el liderazgo del equipo. Haré todo lo que pueda para ayudarte, dijo Phoenix Rain, apretando los dientes. Al final, decidió apostar por su destino. Además, tenía curiosidad por saber cómo Shifen planeaba arrebatar el control de dos antiguas torres al Emperador de los 9 Dragones. Cuando Lluvia Fénix aceptó, Shifen comenzó a prepararse. Cualquier equipo que asegurara una antigua torre en la Isla del Trueno recibiría un buff apilable que disminuyera la defensa y la resistencia mágica de los monstruos en los campamentos cuando fueran atacados. Al mismo tiempo, los aliados que estuvieran a menos de 100 metros de la torre capturada recibirían un buff extra que aumentaba sus atributos básicos y reducía el daño entrante en un 30%. Por lo tanto, los jugadores defensores eran muy difíciles de tratar. Además, cada equipo en el concurso tenía aliados fuera de la isla para ayudarles a seguir los movimientos de los enemigos. Si un equipo enemigo mostraba alguna intención de atacar una torre en particular, el equipo reforzaba su defensa y enviaba refuerzos. Esto hacía aún más difícil robar una torre antigua ocupada. Afortunadamente, estos obstáculos no eran nada para Shifen. Maestro del pabellón Fénix, guiará a 80 jugadores para asaltar la torre antigua más cercana del Emperador 9 Dragones. Intenta evitar la lucha a menos de 100 metros de la torre. Solo tienes que mantener a los defensores ocupados. Dirigiré un equipo de 100 para rodear la torre y emboscarla en el bosque. Los 40 jugadores restantes se quedarán aquí y defenderán esta área. Si estáis de acuerdo con este plan, nos iremos inmediatamente, dijo Shifen.
Sus compañeros de equipo se quedaron sin palabras cuando escucharon el plan de Shifen. Habían asumido que él revelaría alguna idea desafiante del cielo que les permitiría capturar ambas torres a la vez. Pero su plan parecía demasiado simple. Hermano mayor Yefen, me temo que el emperador de los 9 dragones descubrirá a nuestros miembros demasiado rápido. Es casi seguro que enviará refuerzos a la torre del bosque. Capturar la torre probablemente, Fénix Azul dijo preocupado. Relájate. Como el emperador de los 9 dragones está ocupado capturando un campamento, no tendrá muchos jugadores para enviar si es que envía a alguno. Robar las torres no será un problema, dijo Shifen. Pero, todos se callaron. La ventaja del terreno de las torres no era un asunto de risa. No podían superar el obstáculo con una pequeña ventaja numérica. Muy bien, ya que nadie más tiene argumentos, salgamos. El tiempo no espera a nadie. Shifen entonces formó un equipo de 100 hombres y se dirigió hacia su objetivo. Gran Sisrain, si seguimos con este plan, me temo que, dijo Fénix Azul ansiosamente mientras veía a Shifen partir. Veamos qué tiene en mente por ahora. Si no es posible, siempre podemos unirnos a su equipo y concentrarnos en un solo lugar, dijo Phoenix Rain, suspirando. Ella le había dado a Shifen la autoridad sobre el equipo. No podía rechazar su plan sin intentarlo. Entiendo, dijo Phoenix Azul después de pensar un poco más en el asunto. En este punto, no tenían otra opción. Después de lo cual, Lluvia Fénix lideró un equipo de 80 jugadores hacia la torre antigua más cercana bajo el control del emperador de los 9 dragones, esperando que su equipo pudiera causar suficiente conmoción para distraer al hombre y atraer a tantos jugadores como fuera posible. De esta manera, el equipo de Shifen tendría más posibilidades de triunfar. Después de que los equipos de Phoenix Rain y Shifen se trasladaran, el emperador de los 9 dragones, que estaba ocupado asaltando un campamento de monstruos, recibió noticias de sus movimientos de sus exploradores en las afueras de la isla del trueno. ¿Phoenix Rain finalmente se está moviendo? El emperador de los 9 dragones murmuró cuando recibió el informe. Después de leerlo, sin embargo, estaba confundido. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Se atreve a dividir sus fuerzas? ¿Realmente cree que no me daré cuenta? El emperador de los 9 dragones no se sorprendió en lo más mínimo al saber que Lluvia Fénix pretendía capturar las antiguas torres bajo su control. Después de todo, entre las torres cercanas, las suyas eran las menos fortificadas. Lo había hecho a propósito. Tenía 350 jugadores en su equipo. Con los aficionados de las 3 torres antiguas, solo necesitaba 100 jugadores para capturar un campamento de monstruos, dejando a los 250 restantes para defender las torres. Solo le quedaban 102 jugadores para defenderlas y dar a Phoenix Rain la ilusión de esperanza. Una vez que mordiera el anzuelo, enviaría a los 148 jugadores restantes para formar un ataque de pinza, eliminando a Phoenix Rain del concurso. Sin embargo, nunca se había imaginado que ella dividiría sus fuerzas, disminuyendo su ya bajo poder de combate. Maestro del pabellón, ¿debo dirigir un equipo a las torres? El dragón marcial sugirió. No. Esperemos por ahora. Contacta con Miracle y diles que se preparen. Una vez que el equipo de Yefen llegue a la otra torre, se reunirá con las fuerzas de Milagro para rodearlos. Me niego a creer que puedan escapar esta vez. 9 dragones emperador gruñó, burlándose. Entendido. El dragón marcial asintió. Luego se puso en contacto con los niveles superiores de Milagro. El tiempo pasó rápidamente. Mientras el equipo de Phoenix Rain intentaba atraer a las fuerzas del emperador 9 dragones a la primera torre, el equipo de Shifen se acercaba a la torre escondida en el bosque. Yefen, el emperador 9 dragones ha enviado una fuerza a su torre. Algunos de los miembros de Milagro se dirigen hacia ti también. En total, 300 jugadores están marchando hacia la torre del bosque. Deberían llegar a la torre en aproximadamente 5 minutos. Tienen que salir de ahí. Lluvia Fénix advirtió al espadachín, con su ansiedad escrita en su cara. Incluso si luchaban en el bosque, los más de 300 jugadores de Nine Dragons Emperor and Miracle podían aniquilar fácilmente al equipo de 100 hombres de Shifen. El emperador de los 9 dragones ha terminado de quedarse quieto, ¿eh? Shifen respondió, revelando una sonrisa tranquila. Líder del gremio, todavía estás de humor para sonreír. Estamos hablando de más de 300 expertos. Si se trata de una pelea, sufriremos grandes pérdidas incluso con unos pocos jugadores de nivel 2, dijo Aqua Rose, atónita al ver la calma de Shifen.
Ya que el emperador de los 9 dragones finalmente nos está tomando en serio, deberíamos hacer lo mismo, dijo Shifen, riéndose. Luego activó la segunda habilidad activable del aura del espacio, la puerta espacial. Su destino no era otro que la torre antigua más lejana bajo el control del emperador de los 9 dragones. También era la torre con solo 25 jugadores defendiéndola. Todos, entren a la puerta. Es hora de que le enseñemos al emperador de los 9 dragones el precio de atacarnos. Si bien las herramientas estaban prohibidas durante el concurso, las armas y las habilidades de teletransportación del equipo no lo estaban. Por lo tanto, podía teletransportarse libremente alrededor de la isla del trueno. De hecho, incluso podía teletransportarse fuera de la isla. Desafortunadamente, necesitaría un nuevo pase de trueno para volver a entrar si lo hacía. Al ver la puerta espacial, se dieron cuenta de que Aqua Rose y los demás. Como las herramientas estaban prohibidas, los jugadores debían confiar en sus propias capacidades para viajar por la isla del trueno. Una habilidad como la de la puerta de teletransportación era divina en este concurso. A la orden de Shifen, el equipo de 100 hombres entró en la puerta de teletransportación. En el momento siguiente, aparecieron ante una antigua torre en el borde de un acantilado. Cuando los miembros del pabellón de dragones celestiales que defendían la torre vieron al equipo de Shifen, se quedaron estupefactos. ¡Mierda! Nos están emboscando. Notifica rápidamente al maestro del pabellón. Un ranger de nivel 47, que reaccionó muy rápidamente, gritó. Sin embargo, cuando el guardabosques terminó de hablar, se levantaron del suelo altísimos pilares de fuego que envolvieron a una gran fracción de los jugadores defensores. En el instante en que las llamas tocaron a los jugadores, sus cuerpos cayeron en cenizas. Este movimiento no era otro que el dominio de llamas de Shifen. Cuando el dominio de la llama se disipó, menos de 10 de los 25 jugadores permanecieron de pie. Capítulo 1500. Imparable Yefen. En uno de los campamentos de monstruos en la isla del trueno, el equipo 9 dragones que dirigió el emperador eliminó a los orcos salvajes en la región exterior del campamento. Había muchos más orcos en los campamentos de monstruos que en las antiguas torres. El campamento 9 dragones que el emperador asaltó fácilmente tenía más de 2000 orcos salvajes, y todos llevaban armadura y una lanza y un arco. Paredes de piedra y madera protegían el campamento, y docenas de torres de vigilancia con balastros estaban estacionadas a intervalos regulares a lo largo de las paredes. Además, todos los orcos eran de nivel 55 y superior, y el más débil de ellos era el rango de cacique. Un gran señor especializado de nivel 60 incluso estaba en el centro del campamento. La cantidad y calidad de los monstruos incluso obligaba al equipo de expertos de Nine Dragons Emperor a moverse con cuidado para no atraer demasiados monstruos a la vez. Mientras el emperador 9 dragones ordenaba a su equipo que atacara una torre de vigilancia, un grito llegó de repente a través del chat del equipo. Maestro del pabellón, estamos en problemas. Alguien ha emboscado nuestra torre. Necesitamos refuerzos. Una emboscada. ¿Quién es? ¿Cuánta gente tienen? 9 dragones. La expresión del emperador se oscureció. Enfadado, gritó. No avisó ninguno de los exploradores del ataque. Para garantizar la seguridad de sus torres, había encargado a más de una docena de personas fuera de la isla del trueno para explorar el movimiento alrededor de las torres. Sin embargo, a pesar de sus exploradores, su torre menos defendida había sido emboscada. No quería nada más que abrirle la cabeza a sus exploradores para ver qué ocupaba sus cráneos vacíos. Maestro del pabellón, el equipo apareció de repente. Yefen es el líder del equipo. Nos superan en número. No podemos aguantar mucho más tiempo. Yefen. ¿Cómo? No se dirigía su equipo a la torre del bosque. La expresión del emperador de los 9 dragones era dudosa cuando escuchó la noticia. Sin embargo, vio la verdad cuando vio la transmisión en vivo que su subordinado había enviado. Antes de que el emperador de los 9 dragones pudiera decir más, Shifen apareció ante el ranger informante, las 2 espadas del espadachín cortándole fácilmente el cuello al ranger. Aunque el ranger había desenvainado una espada corta para defenderse, Shifen era simplemente demasiado rápido. El guardabosques había sido golpeado numerosas veces antes de que pudiera siquiera levantar su espada corta. Después de lo cual, el flujo de vida se desconectó y la pantalla se desvaneció en negro. Era obvio que Shifen había matado al reportero. ¿Cómo llegó Yefen hasta allí? Las preguntas plagaban la mente del emperador 9 dragones mientras miraba la pantalla oscura.
Recientemente había enviado al dragón marcial a rodear a Shifen en la torre del bosque, pero el espadachín había aparecido en la torre del acantilado, a más de 10 minutos de distancia, unos minutos más tarde. Este repentino desarrollo era inconcebible. Sin embargo, el maestro del pabellón de dragones celestiales rápidamente salió de su aturdimiento, dándose cuenta de la gravedad del asunto. Rápidamente, se puso en contacto con el dragón marcial y le ordenó: Marcial, dirígete a la torre del acantilado inmediatamente. ¿Por qué? ¿No se suponía que debíamos rodear al equipo de Yefen? Preguntó el dragón marcial. No preguntes. Solo date prisa por ahí. Yefen está liderando un asalto a esa torre. Los defensores de allí no aguantarán mucho más. La urgencia y la ansiedad se desgarraron en 9 dragones emperador. Solo había apostado 25 jugadores en la torre del acantilado. Shifen pudo capturarlo fácilmente con 50 o 60 jugadores. Entendido. Cuando Martial Dragón vio el pánico del emperador 9 dragones, se dio cuenta de la gravedad del asunto. Inmediatamente ordenó a su equipo que cambiara el rumbo hacia la torre del acantilado. Sin embargo, unos segundos después de que Martial Dragón diera la orden, todos los miembros del equipo de Nine Dragons Emperor perdieron una pila de sus pulgas de la torre, dejándolos con solo 2. La expresión del emperador 9 dragones se retorció de rabia. El hilo de esperanza al que se había aferrado había sido destruido. Lo que el emperador de los 9 dragones no sabía era que, entre los 25 jugadores que defendían la antigua torre, el dominio de la llama de Shifen había matado a más de 15 al instante. Mientras tanto, Shifen lideraba un equipo de 100 hombres. Incluso si los defensores tenían el 30% de sus atributos básicos y la reducción de daño, eran superados en número. Además, Shifen tenía a varios jugadores de nivel 2 de su lado. Incluso con la ventaja, los atributos básicos de los defensores de la torre no eran nada comparados con los de Shifen y sus compañeros. Yefen. El emperador de los 9 dragones gritó mientras la transmisión en vivo se repetía en su mente. Conocía todas las cartas de triunfo que poseía Phoenix Rain, y ninguna de ellas permitía a los jugadores cruzar una distancia tan grande en tan poco tiempo. La repentina llegada del equipo de Shifen tuvo que ser obra del espadachín. Sin los 3 aficionados a las torres del equipo, sería extremadamente difícil capturar un campamento de monstruos. Incluso podría ser imposible. Aparte del gran señor especializado en el corazón del campamento, también tenían que lidiar con 4 grandes señores ordinarios a su lado. Sin las 3 pilas de defensa y resistencia mágica debilitándose, su equipo no podía hacer suficiente daño a los jefes con sus atributos. Todos, escuchen. Aparte de los jugadores que defienden las torres antiguas, todos ustedes me seguirán a la torre del acantilado. El emperador de los 9 dragones anunció después de respirar profundamente. Marcial, notifica a los miembros de Milagro y haz que se reúnan allí también. Me rehúso a creer que Yefen pueda enfrentarnos a todos. Aunque había perdido la antigua torre, todavía tenía la ventaja numérica. Incluso si Shifen tenía más de 100 jugadores, todavía podía recuperar la torre. En otro lugar, cuando Lluvia Fénix, que actualmente distrae a los subordinados del emperador 9 dragones, vio como su torre de amor aumentaba en una pila, se quedó atónita. ¿Qué? ¿De verdad tuvo éxito? Phoenix Rain no podía creer lo que veía cuando vio su ventana de estado, pero cuando leyó la última actualización de los movimientos del emperador de los 9 dragones, su alegría se desvaneció. Apresuradamente, advirtió a su compañera a través del chat del equipo. Yefen, el emperador de los 9 dragones está furioso. Está reuniendo toda la mano de obra disponible en su ubicación. Los miembros de Miracle también se dirigen hacia ti. Estimamos que alrededor de 400 jugadores se están moviendo hacia ti. No puedes defender la torre. Necesitas retirarte. Aunque el logro de Shifen la deleitó, la diferencia entre la fuerza de ambos lados era enorme. Tuvo que admitir que pequeños trucos como este no tenían sentido ante el poder absoluto. Está bien. Déjalos venir, dijo Shifen, sonriendo débilmente cuando leyó el informe. Bien, tu lado debe prepararse. Esta situación podría ser problemática si no estuviera en la isla del trueno, pero los jugadores no podrían lograr la victoria aquí con un ejército más grande. ¿Prepararse para qué? ¿Hay alguna forma en que podamos ayudar? Preguntó Lluvia Fénix. No. Prepárense para capturar su torre, dijo Shifen con indiferencia. Phoenix Rain se quedó sin palabras. La torre que tenía delante de ella fue defendida por 42 jugadores. Además, Dragón de Sangre lideró la defensa.
Aunque tenía 80 jugadores, nunca pudieron capturar la torre antes de que llegaran los refuerzos del Emperador 9 Dragones. Relájate. Te ayudaré con esto, dijo Shifen. ¿Ayudarnos? Lluvia Fénix quedó aturdida. Por un momento, incluso pensó que había oído mal. Shifen tenía suficientes problemas de su lado. ¿Cómo podía ayudarla? Aunque le costaba creer las palabras de Shifen, una parte de ella no podía simplemente descartarlas. De las múltiples declaraciones locas del hombre hasta ahora, nunca había fallado en llevarlas a cabo. Cuando te diga que ataques, golpea con todo lo que tengas. Dejadme el resto a mí, instruyó Shifen. Mi bando aún necesita prepararse. Intenta atraer a tanta gente como sea posible fuera de la torre mientras tanto. Phoenix Rain no tuvo respuesta. Simplemente no había nada que ella pudiera decir sobre su sencillo enfoque, pero la forma en que Shifen había hablado sobre el plan hizo que pareciera que la decisión era obvia. Después de un momento de silencio, ella suspiró y dijo, lo entiendo. Haré que mis hombres los atraigan. Los minutos pasaron volando. Mientras el equipo combinado de 9 dragones Emperador y Milagro, compuesto por más de 400 jugadores, corría hacia la antigua torre de Shifen, él se tomaba su dulce tiempo para descansar. Una vez que el enfriamiento del dominio de la llama terminó, le dijo a Phoenix Rain, ataca. Sin pensarlo mucho, Lluvia Fénix lideró a su equipo de 80 hombres en una carga contra la torre del dragón sangriento. Phoenix Rain, estás cortejando a la muerte. Cuando Dragón de Sangre vio al equipo de Lluvia Fénix correr hacia él, preparó a su equipo para la batalla. Al mismo tiempo, abrió una ventana de comunicación para contactar con el Emperador de los 9 dragones. Justo cuando Dragón de Sangre estaba a punto de informar de este nuevo acontecimiento, una figura apareció en el cielo. La figura no era otra que Shifen, que había aparecido usando la primera habilidad activable del aura del espacio, el movimiento espacial. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Shifen usó el dominio de la llama una vez más. Los altísimos pilares de fuego quemaron a más de la mitad del equipo defensor hasta la muerte. Solo una docena de jugadores, que habían reaccionado rápidamente, escaparon de la OE a tiempo. Después de usar el dominio de la llama, Shifen apareció ante el dragón de sangre. Muerte fantasmagórica. Estallido de llama. Usando el estallido de llamas junto a su doble, incluso el hábil dragón de sangre fue impotente contra Shifen. Aunque Dragón de Sangre había activado instintivamente su habilidad de salvar vidas, cada ataque de estallido de llama causó decenas de miles de daños. En un abrir y cerrar de ojos, el cadáver del Dragón de Sangre se extendía a los pies de Shifen. Los jugadores enemigos estaban estupefactos. Su cadena de mando se convirtió en un caos. Muy rápidamente, los miembros de Lluvia Fénix aniquilaron a sus enemigos. Cuando el Emperador de los 9 dragones y su gente estaban a unos 10 minutos de la torre del acantilado, se dieron cuenta de que habían perdido otra pila de pulgas de la torre. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? La confusión coloreó la expresión del Emperador de los 9 dragones mientras miraba su ventana de estado. Maestro de pabellón, Yefen apareció y atacó la torre del dragón sangriento del líder del gremio hace un momento, uno de los exploradores fuera de la isla del trueno le informó con cautela. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.